El prefecto de Cañar, el señor Byron Pacheco, con quien estaremos conversando y dialogando sobre temas de esta provincia, que además es parte de nuestra frecuencia 90.1 FM. Le damos la más cordial bienvenida, señor prefecto. Usted está en la hora clave de la W. Muchísimas gracias, Juan Fernando, por la gentileza de su invitación. Un saludo cordial a los amigos de Cuenca y de Cañar que nos escuchan a través de este medio. Quisiéramos conocer de lo que ustedes han logrado por la gestión realizada en estos primeros 6 meses al frente de la prefectura de Cañar. ¿Recibirán una cantidad importante? ¿Cuánto dinero se les entregará para vialidad? ¿Y cómo lo lograron? Porque de alguna manera creo que los azuayos estamos intrigados quizás en imitar la misma receta. Con la palabra que usted acaba de utilizar, gestión. Gestión significa que, en mi caso, como prefecto de la provincia del Cañar, es mi deber y es mi obligación buscar recursos para poder reinvertirlos, por un lado, dentro de las competencias que me manda la Constitución y el Código de Ordenamiento Territorial. Esto es riego, vialidad, desarrollo productivo, ambiente, el tema social. De hecho, son 8 las competencias. La gestión que hemos realizado para obtener el día de ayer la suscripción de un convenio con el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Obras Públicas por un lado y con el Ministerio de Inclusión Social por otro lado, en las personas de Gabriel Martínez, titular de la primera cartera de Estado que he mencionado, y en segundo lugar con Iván Granda, titular del MIES, ante el Presidente de la República, directamente ante el Vicepresidente de la República, ha sido utilizar lo que tiene que hacerse en democracia. En democracia hay que conversar y hay que dialogar, hay que pedir, hay que exigir y hay que reclamar. Las formas en las que hagamos, cada quien tiene su propia receta. ¿Ya? Yo tengo la mía, y la mía fue la que acabo de indicar. Pedimos y exigimos al Gobierno Nacional, a través de una comunicación, de que se atienda a la provincia del Cañar en el eje vial estatal. Usted dirá, pero ¿por qué usted se entromete en el eje vial estatal si no es mi competencia? Si bien es cierto, no es mi competencia, pero es mi deber como prefecto el pedirle al gobierno que subsane y arregle lo que se hizo en la época del correísmo, en donde se construyó una vía como la Biblian Yud, que comenzó costando $12 millones y que terminó costando $34 millones, que se ofreció que duraría 30 años y a poco tiempo de ser inaugurada, la vía ya no servía y obviamente no sirve. Yo fiscalicé esa obra cuando fui legislador. ¿Ya? Me demoré 2 periodos, cuando fui diputado 9 meses y cuando fui asambleísta 4 años, prácticamente sin descanso, insistiendo ante la opinión pública, ante la Contraloría General, para que se entregue un informe sobre este tema. ¿Y cuál fue el resultado del informe? Prácticamente al fin de mi gestión, al terminar la legislatura, me dijeron que todo estaba absolutamente bien. Por supuesto que estaba bien si es que lo miraba con los ojos de un contralor corrupto como Carlos Polit, que hoy está por los techos y prófugo en Miami. Así es que le hemos dicho al Gobierno Nacional de que esos 52 kilómetros de vía tienen que ser reconstruidos en su totalidad. Y este pedido ha sido aceptado y ha sido atendido, porque no solamente que se reivindica los derechos de los ciudadanos de la provincia del Cañar en una obra contaminada, en una obra mal hecha, en una obra mal diseñada, mal construida, mal fiscalizada, sino que esta obra, aparte de servirnos a nosotros, le sirve a todo el país, porque conecta al sur del Ecuador con el norte del país y con la costa ecuatoriana. $2 millones para estudios que invertirá el Ministerio de Obras Públicas, $28 millones que invertirá el Ministerio de Obras Públicas para la reconstrucción vial de esta importante arteria en el eje estatal. Segundo, el principal complejo arqueológico del Ecuador está en la provincia del Cañar, está en el cantón Cañar, está en la parroquia Ingapirca. Una obra que la intervino bajo la modalidad, porque ese era el modelo de gestión pública en la década anterior perdida, de declarar en estado de emergencia y entregar a dedo las obras. Una obra de 16 millones que fue construida o que fue ejecutada, digamos así, porque la vía ha estado allí, pues lo que se hizo es asfaltarla, no es que abrieron trocha, abrieron camino, no, la vía estuvo allí. ¿Está ya asfaltada esta vía? Lo que hicieron es asfaltarla, la asfaltaron, pero hubo un par de sectores, pero sobre todo
el tramo de ingreso al complejo arqueológico y de ingreso a la parroquia Ingapirca. Ingapirca es importante por el complejo arqueológico, sí, pero más importante es por su gente. Claro. Más importante que los vestigios arqueológicos son los ciudadanos. Ese es mi punto de vista. Son las personas, su calidad de vida, su condición de vida. El alto porcentaje de personas que desde allí han migrado para poder entregarle divisas desde Europa o desde los Estados Unidos a la provincia del Cañar para que genere desarrollo, porque ha habido un Estado que se olvidó de la provincia del Cañar y se olvidó de esas familias campesinas, sobre todo ganaderas. Así es que ese tramo de 200 metros es una ofensa a la dignidad de ese cantón y una ofensa también a la cultura de nuestra provincia y país. En Ducur, una vía que va a Ducur-Guayeturo, comenzó costando 11 millones, nosotros la fiscalizamos, si no se iban a llevar el santo y la limosna en esa vía. Cuando estuve en la Asamblea Nacional, logró construirse, terminarse. ¿Y qué es lo que sucede? Que 2 o 3 tramos la tienen inhabilitada, porque se ha ido toda la carretera en 2 o 3 tramos. Así es que pedimos al presidente de que también se subsane este tema. Azogues, Cojitambo, dele. Cojitambo, el Cerro Sagrado, dele, un importante cantón de la provincia del Cañar, una vía que no se le ha intervenido en años. Es de competencia del gobierno provincial, pero irresponsablemente se hicieron cargo de 24 kilómetros de vía asfaltada para darle mantenimiento sin tener los recursos, porque cuando uno recibe o transfieren competencias, las competencias tienen que venir acompañadas con recursos. Así es que le hicimos este planteamiento también al presidente en las vías al oriente de la provincia del Cañar, la vía Matrama-Rivera que va hasta la represa de Mazar en malas condiciones. Le enfocamos este pedido al presidente de la República y le pedimos, o le pedí como prefecto del Cañar a nombre de mis conciudadanos, de que se atienda de manera emergente, de que nosotros aceptábamos el llamado al diálogo nacional que el presidente invitaba a la clase política y a los ciudadanos del Ecuador, sobre todo a la clase política. Y entre estos diálogos tuvimos un gran interlocutor, que fue el doctor Iván Granda Molina, que tiene ancestros o descendencia de ciudadanos de Cañar. De hecho, su madre y sus abuelos son de la ciudad de Cañar. Unimos esfuerzos con la buena voluntad del señor ministro de Obras Públicas, la predisposición, porque en un gobernante tiene que haber predisposición de hacer las cosas. Es decir, sí están abiertas las puertas para el diálogo. Conmigo se abrieron las puertas para el diálogo y los resultados se concretaron el día de ayer, que al conmemorar los 90 años de vida institucional de la prefectura se suscribió el convenio respectivo para intervenir 30 millones en Ayud Biblián y 1,5 millones en la vía Ducur-Guayeturo e Ingapirca, además de la entrega de 2 puentes baile que también le pedí en los últimos días. La creciente del río Burgay ha arremetido contra las márgenes de este sector, en el cantón Biblián, en la parroquia Jerusalén, en la parroquia Nazón, y de inmediato nos van a facilitar, a entregar 2 puentes. Estamos planteando también la construcción de 5 puentes de hormigón. Hemos presentado ya los estudios, porque en este tiempo yo me dediqué a planificar, porque la planificación es el eje central de una administración. Perfecto. Y dentro de esa planificación, cuando me dicen, usted necesita puentes, le digo, claro que necesito puentes. ¿Tiene estudios? Por supuesto, aquí están los estudios en la mano. No perdí tiempo en estos 6 meses, ¿no? Importante el tema de los estudios, pero queríamos no perder el hilo del presupuesto. La Prefectura del Cañar se proyecta 16 millones en obras viales, algo más de 7 millones en riego. ¿Cuánto es el presupuesto de la Proforma 2020? Porque nos parecería que Cañar va a tener incluso más recursos de la SUAY debido a la gestión que usted señala. Mire, vamos en primer lugar por los recursos propios del gobierno provincial. Tenemos recursos que nos vienen por competencias, recursos que nos vienen directamente por lo que manda la asignación propia. Las asignaciones propias que nos llegan a las prefecturas, a los gobiernos autónomos descentralizados. Y en el presupuesto del 2019, que lo reformamos a raíz de mi ingreso a la prefectura en mayo, nosotros arrancamos con un presupuesto de cerca de 20 millones de dólares, que no se habían utilizado, que estuvieron allí desde el año 2017, sin planificación y sin ejecución. Llegamos nosotros, hemos planificado, hemos organizado, hemos presupuestado. ¿En base de qué? Un gobernante tiene que priorizar.
¿Y qué es para nosotros priorizar? Atender a los sectores más olvidados, más vulnerables, atender las necesidades que parten para nosotros desde la prefectura con el tema de riego. Porque para hablar de desarrollo productivo y para hablar de vías, primero tenemos que hablar del eje principal, que es el riego. Si usted no tiene riego, ¿no?, para que llegue a los campos, para que los agricultores siembren sus productos, ¿para qué necesita buenas carreteras si no va a poder sacar los productos? No hay productos, claro. No hay productos. Así es que en riego tenemos una inversión sumado, el presupuesto arrastrado y acumulado desde el 2017 al 2019, incluido el presupuesto del 2020, que apenas es de 4 millones para inversión, le cuento. 4 millones para inversión. Pero ya le voy a comentar cómo nosotros optimizamos los recursos, ¿no? Llegamos a 25 millones de dólares, números más, números menos, que están siendo ya ejecutados desde mayo de este año y que están siendo planificados y realizados los respectivos estudios, porque para realizar una obra lo primero que usted tiene que enfocar es el problema, en dónde se requiere la obra, la necesidad. Luego tenemos que enfocar la solución a través del presupuesto. Y para entrar en la fase de ejecución necesitamos los estudios, y los estudios son de ingeniería y los estudios son ambientales. No podemos hablar de una obra vial sin que exista un estudio ambiental, ¿no? Para saber si va a tener impacto y cuál va a ser ese exactamente, impacto. Y cómo remediar o cómo disminuir el impacto ambiental. La socialización con las personas y con los ciudadanos en donde usted va a atender esa necesidad y a ejecutar una obra. Es así que, dicho esto, pues nosotros tenemos 16 millones de dólares que están siendo ya invertidos y que se los terminará en el 2020, Dios mediante, en vialidad, con el mantenimiento de cerca de 1.600 kilómetros, o mantenimiento periódico y rutinario, que es lo que normalmente hace la prefectura. Pero yo quiero salir de esos parámetros que se volvieron una costumbre, de llegar con el equipo caminero y pasarle una raspadita, dicen nuestros campesinos. No, nosotros hemos armado 7 frentes con equipos completos, ¿no? 4 o 5 volquetes, el rodillo, la moto niveladora, pero hasta allí llegaban con la raspadita. Ahora nosotros mandamos a construir tanqueros, porque si usted quiere de que dure un mantenimiento vial, tiene que ponerle primero buen lastre e ir sellando con agua. Le pasa agua y luego le pasa el rodillo y esto va sellando. Son formas que los conozco porque me dedico en la vida privada a la construcción. Esto es el famoso tratamiento... No, este es otro tipo de... Es el tratamiento periódico, el tratamiento rutinario de lastrado. Pero hay lastrados y hay lastrados. Hay el buen lastrado y hay la pasadita, la raspadita. Así es que nosotros hemos mandado a elaborar 3 o 4 tanques. Hemos utilizado las volquetes más antiguas que tenemos porque esas no recorren mucho, ¿no? En honor al tiempo, le interrumpo si es que no le molesta. Quería saber cómo está, precisamente usted se había referido al tema de la socialización, el hecho de que hayan vínculos con el gobierno nacional para la ejecución de obras y también el hecho de que Cañar es una provincia eminentemente indígena y pues la dirigencia indígena no tiene buenas relaciones con el gobierno. ¿Cómo se está trabajando esto a nivel político dentro de la prefectura? Porque esto no se trata de afinidades, de afectos o desafectos, porque estoy cumpliendo con lo que manda la Constitución y con lo que manda la ley. Revise usted el COTAD, revise usted la Constitución y le dice que la prefectura del Cañar, y entre las funciones del prefecto, están la de planificar y articular los programas de gobierno con los diferentes niveles de gobierno. ¿Cuál es el primer nivel de gobierno? El Estado central. Eso estoy cumpliendo con la ley. Y 2, estoy haciendo un ejercicio pleno de democracia, de conversar entre gobernantes. La provincia del Cañar tiene un 40% de población indígena y campesina, obviamente, pero mi relación con los indígenas y con los campesinos es extraordinariamente buena. En 6 meses hemos realizado 3 asambleas provinciales, o sea, promedio, es decir, que usted de una cada 2 meses, con más de 3.000 personas en cada ocasión. ¿Se considera usted un prefecto de diálogo también, de puertas abiertas? Me considero un prefecto en donde dejé de lado la identificación política que me permitió llegar a la prefectura. Yo llegué por un acuerdo provincial en el que estaban 6 o 7 organizaciones políticas, de derecha, de izquierda, de centro, el Partido Social Cristiano, Suma, Concertación, Minga, que es de izquierda de la Troncal,
el colectivo Juntos por Cañar, al que yo pertenezco. Yo me considero un hombre de centro izquierda, un socialdemócrata. Así es que yo dejo de lado el tema de mi identificación política, ¿no? Y pongo o sobrepongo las cosas, el interés provincial. Así es que si tengo que conversar con el gobierno en donde tenemos diferencias, las diferencias las respetamos. Señor prefecto. Y fortalecemos las coincidencias. Y en esto coincide el gobierno conmigo, que había que atenderle a la provincia del Cañar. En el minuto que nos resta para cerrar el programa, únicamente quisiéramos conocer cuál es el mensaje a toda esa población, a toda esa provincia que tiene diferentes necesidades. ¿Tiene el prefecto de Cañar identificado estas necesidades y en qué tiempo irá cristalizando ya el dinero que espera recibir de este convenio que usted ha compartido con nosotros, no menos de 33 millones con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas? Para el primer trimestre del próximo año estaremos pues interviniendo, ya sea el Ministerio de Obras Públicas, ya sea la Prefectura, directamente en Ingapirca, en Lucurri y en Guayetur. Los estudios para la reconstrucción de la vía Yud-Biblián están listos, me lo comentó ayer ya el Ministro de Obras Públicas, y la ejecución empezaría en el primer semestre del 2020 de esta importante vía. Tenemos planificado darle con nuevas tecnologías de estabilización de suelo con base cemento y doble riego, ¿no? En cerca de 12 kilómetros hasta finales de diciembre y 13 kilómetros del próximo año. Así es que tendríamos 25 kilómetros al cerrar el 2020, en el que dejamos atrás el lastre y lo reemplazamos por el asfalto. Y carpeta asfáltica directamente, los primeros 2 kilómetros los inauguro la próxima semana en la ciudad de Cañar, vía Quilloag, vía el dispensario del Seguro Social. En todos los cantones he distribuido asfalto y hemos distribuido doble riego. Pero la prefectura no solamente es riego, vialidad, también es turismo. Hace unos días, y hago hincapié, Ingapirca es de Cañar, es del Ecuador y es del mundo, ¿no? Pero está en mi provincia, está en mi cantón. Se la ha posesionado los operadores turísticos como que si fuese de Cuenca, con todo respeto, y con voz alta y clara y firme. Es de Cañar y es del Ecuador. El viernes pasado organizamos una gira turística de los estudiantes, porque si nuestros propios estudiantes, si nuestra propia gente, si nuestros jóvenes no conocen nuestros destinos y atractivos turísticos, un destino turístico en Ingapirca, 149 atractivos turísticos en la provincia del Cañar, ¿cómo podemos, o con qué calidad moral le digo, pues, ¿no?, invitar a ciudadanos de fuera de la provincia o del país o del mundo? 1000 estudiantes vinieron de la Troncal, un convoy, una caravana de 32 buses. Llegaron hasta Ingapirca, los recibimos con un desayuno, les dimos un almuerzo, les acompañé yo en la gira a los estudiantes. Todo el personal de empleados que colaboran con nosotros, porque la prefectura no es Byron Pacheco ni Jimena Andrade, mi compañera que está haciendo una gran gestión en el frente social. Yo aplaudo y felicito la gestión de mi compañera viceprefecta Jimena Andrade. Les acompañamos, estuvimos allí todo el día. Pero los empleados y los trabajadores son la columna vertebral de mi gestión y de mi administración. Así es que una vez que recorrieron el castillo de Ingapirca, conocieron su pasado para saber quiénes son en el presente y qué podemos construir en el futuro, se empoderaron de una cultura milenaria que es nuestra y que es ancestral. Terminamos con danzas, con música, con un concierto, con un show para los jóvenes, y se regresaron y estuvieron en la Troncal a las 7 de la noche. Lo mismo vamos a hacer con los demás colegios de Azogues, de Biblián, pero también les voy a llevar a la gente de Cañar a que conozcan el Cojitambo, en donde vamos a construir un mirador turístico, el único en el país, con cerca de 30 metros de un balcón, ¿no?, con piso de cristal, en donde usted va a ver el precipicio con un piso de vidrio, ¿no? Así como se ve por las redes sociales. Como en el extranjero, claro. Nos va a costar cerca de $1 millón. Petroecuador, conversamos, dialogamos, gestionamos y nos entrega $500,000. Es decir, la mitad de la obra. Y nosotros ponemos el resto. Mire, esta es la forma de hacer gestión. Pero para ello, ¿por qué conversamos con el gobierno? Porque necesito la autorización del Ministerio de Educación. Y el magíster Cristian Cobos, director zonal de Educación en la zona 6, no dudó un segundo en autorizarnos para que los estudiantes puedan venir. Cuando fui asambleísta, hice un programa que se llamaba Asambleísta por un día.
para que vayan a hacer una experiencia en Quito, a tener una experiencia en Quito de cómo trabaja un asambleísta, de que se sienten en la curul, de que vean cómo trabajan los parlamentarios en las comisiones, en la época del correísmo, de decenas de colegios en la provincia del Cañar. ¿Sabe cuántos colegios asistieron? 2 colegios. ¿Por qué? Porque el egoísmo político, el celo político, impidió de que estos jóvenes conozcan cómo trabaja un legislador y miren la posibilidad también de hacer política, de contribuir a la provincia y de contribuir con el Ecuador desde un espacio que, sin contaminarse, la política es la capacidad que tiene un gobernante de servir a su pueblo y no de servirse. La politiquería es todo lo que rechazamos los ciudadanos hoy en día. Esos son los primeros 6 meses de Byron Pacheco al frente de la prefectura de Cañar. Le agradecemos muchísimo y seguramente estaremos contando con su presencia en cualquier momento para reevaluar su gestión y qué está sucediendo en esta provincia. Muchísimas gracias. Con el mayor de los agrados, mi agradecimiento para ustedes y mi agradecimiento para quienes han tenido la paciencia de escuchar. Antes de cerrar con la frase que John ya la tiene lista,